año es aproximadamente 600 AC. El lugar, la antigua Jerusalén. La situación no es buena. La gente es malvada, rechazan a los profetas como Jeremías, de quien puedes leer en la Biblia. El libro de Mormón sigue el camino de otro profeta, Lehi, y su familia. Dios le advierte a Lehi acerca de una inminente invasión de Babilonia y le dice que reúna a su familia y se escapen. Entonces Lehi deja Jerusalén con su esposa Saría y sus hijos. Tienen 4 hijos, Lamán, Lemuel, Sam y Nefi. La familia deambula por el desierto durante varios años. Lehi tiene un par de hijos más, Jacob y José, y finalmente terminan construyendo un barco y viajan a las Américas. No fueron las primeras personas en descubrir las Américas ni las únicas personas ahí, pero una vez que la familia de Lehi llega ahí, algunos problemas familiares causan una división. Los miembros de la familia que creen en las revelaciones de Dios se van con Nefi para comenzar su propio asentamiento. Los que no creen se quedan con Lamán y Lemuel. Este es el fundamento de casi el resto de la historia del libro de Mormón. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, comúnmente conocida como Mormones, fue fundada por el estadounidense Joseph Smith el 6 de abril de 1830 en el oeste de Nueva York. La iglesia se considera a sí misma como la única iglesia verdadera y viviente sobre la faz de toda la tierra. Además de la Biblia, su cuerpo doctrinal se completa con el Libro de Mormón, entre otros, escrito por Smith y considerado un texto sagrado, según el cual Jesucristo habría visitado en persona América después de su resurrección. La iglesia dice estar conformada por 14 millones de personas. Poco más de la mitad viven fuera de los Estados Unidos. México es de los países con mayor afiliación, seguido por Canadá. Su estructura y forma de organización es de la misma manera que Cristo organizó su iglesia en los tiempos del Nuevo Testamento. Está dirigida por un profeta que se desempeña como presidente de la iglesia. Su sede internacional se asienta en Salt Lake City, Utah, Estados Unidos. Defensores de los valores de la familia, pesa sobre la iglesia el estigma de la poligamia practicada por sus fundadores. Pero la verdad general es que sí, obviamente la Biblia es considerada un libro muy importante. Esto viene a raíz de que nosotros también tenemos el libro de Mormón y piensan que por tener el libro de Mormón solamente nos enfocamos en ese libro. No, más bien el libro de Mormón realza la Biblia porque en casi todo el libro se mencionan muchos versículos de la Biblia. Y de hecho uno puede entender mucho mejor el Antiguo y el Nuevo Testamento gracias al libro de Mormón. Y tampoco tenemos preferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Para nosotros todos los libros canónicos son importantes. De hecho sabemos que hay muchos libros inspirados porque la revelación no para y el Señor siempre está buscando hablar a sus hijos por medio de palabras inspiradas. Entonces nosotros creemos que hay varios libros importantes que nosotros podemos leer aparte del libro de Mormón, aparte de la Biblia, y no podemos decir como que ya es suficiente, con tener la Biblia es suficiente, como que ya el Señor no necesita decirle más nada a sus hijos y con lo que está allí está bien. No, sino que a principios del siglo XIX existía en el noreste rural de Estados Unidos un gran fervor religioso de numerosos grupos. Muchos granjeros llevaban una vida tan dura como el suelo pedregoso que labraban. En su afán por obtener algo mejor, se dejaban seducir por historias que pululaban por doquier acerca de tesoros escondidos. Así que registraban las colinas, montes y montañas equipados con piedras mágicas de videntes, conjuros y varas de zahoríes. Las leyendas locales hablaban de una importante civilización india que había sido aniquilada en una batalla terrible librada en algún lugar del estado de Nueva York. En este ambiente de fervor se crió el joven José Smith. Un día de otoño de 1823, este joven de 17 años le contó a su familia que un ángel llamado Moroni le había mostrado unas planchas de oro antiguas. 4 años después, afirmó que había recibido las planchas y el poder divino exclusivo de traducirlas, lo que requería el uso de una piedra especial llamada piedra de vidente y un par de anteojos de plata mágicos que tenían 2 diamantes pulidos de 3 facetas engarzadas en los vidrios. Smith advirtió que si otros veían las planchas en esos momentos, morirían al instante. José Smith dictó la traducción de las planchas a varios secretarios debido a que no sabía escribir bien. Sentado tras una cortina, relató una historia que supuestamente compiló un hebreo de nombre Mormón.
Según Smith, las planchas estaban grabadas con escritura egipcia reformada, más concisa que la hebrea. En ellas se explica que Mormón y su hijo Moroni estaban entre los últimos sobrevivientes de una nación llamada los Nefitas, un pueblo de piel blanca, descendiente de los hebreos, que habían emigrado a América alrededor del año 600 a.C., huyendo de la destrucción de Jerusalén. Bienvenidos amigos de Pixelando la Historia. Hoy vamos a considerar el Libro de Mormón, sus errores históricos y anacronismos. Este relato explica que Jesús se había aparecido en América a esta nación después de su muerte y resurrección, y había escogido a 12 apóstoles nefitas. Los lamanitas, otro pueblo también de ascendencia hebrea, eran rebeldes y violentos, de modo que Dios los maldijo oscureciéndoles la piel. El relato de Mormón es básicamente una crónica de las sucesivas batallas entre estas dos naciones. Los nefitas se pervirtieron y con el tiempo fueron aniquilados por los lamanitas, que fueron antepasados de los indios americanos. Se asegura que el hijo de Mormón, para entonces el espíritu Moroni, le había entregado dicha historia grabada en planchas de oro y lo había comisionado para restaurar la Iglesia de Cristo. Smith consiguió adeptos enseguida. En la primavera de 1830 salió de las prensas el Libro de Mormón. El 6 de abril de ese mismo año nació la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o más conocido como los Mormones. No forma parte de este vídeo analizar las creencias y doctrinas del mormonismo. Eso podría suceder en un vídeo posterior, sino que haremos un examen a vuelo de pájaro sobre la historicidad del Libro de Mormón, ya que se alega que abarca un periodo desde alrededor del año 600 a.C. hasta el 421 después de Cristo. Como se indica en el título de este vídeo, el Libro de Mormón contiene errores históricos y anacronismos. ¿Cuáles son? Un anacronismo se define como error que resulta de situar a una persona o cosa en un periodo de tiempo que no se corresponde con el que le es propio. Podemos situar, de hecho, en este libro errores lingüísticos y de fechas, y luego, posteriormente, anacronismos históricos, de fauna y tecnológicos. Veamos. Varios libros del Libro de Mormón están fechados antes de la venida de Cristo, pero repetidas veces hablan en cuanto a Jesucristo y su sacrificio de expiación por los pecados, su resurrección, su bautismo en agua, el bautismo por Espíritu Santo, la salvación del hombre por medio de Cristo y la necesidad de ejercer fe en él para ser salvo. Estas cosas se mencionan con la gran frecuencia que caracteriza a las obras literarias producidas después que Jesús fue muerto y resucitado. Tales declaraciones acerca de él vienen a ser anacronismos en el marco de circunstancias del tiempo que se les da en el Libro de Mormón. Como pudiera esperarse cuando se habla de los acontecimientos fuera del orden de tiempo, el Libro de Mormón de vez en cuando comete un desliz y se refiere a ellos en tiempo pasado en vez de en tiempo futuro. Segunda de Nefi 31, 6 y 8. Ahora, quisiera preguntaros, amados hermanos míos, ¿cómo cumplió el Cordero de Dios con toda justicia bautizándose en el agua? Por tanto, después que fue bautizado en el agua, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. A estos versículos se les asigna una fecha entre 559 a.C. y 545 a.C. Lo mismo se hace en Segunda de Nefi 33:6. Me glorío en mi Jesús, porque ha redimido mi alma del infierno. Pero preguntamos, ¿cómo puede una persona que se supone que vivió mucho antes de que Cristo hiciera su sacrificio decir que Cristo lo había redimido? Mosiah 4:2. Oh, ten misericordia y aplica la sangre expiatoria de Cristo
para que recibamos el perdón de nuestros pecados y sean purificados nuestros corazones, porque creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios, que ha creado el cielo, la tierra y todas las cosas, que bajará entre los hijos de los hombres. ¿Cómo puede un pueblo clamar por el perdón de pecados por medio de la sangre expiatoria de Cristo mucho antes de que esa sangre se derramara y en un tiempo en que al pueblo de Dios se le requería que confiara en los sacrificios de los animales de la ley para la expiación de los pecados? ¿Por qué ninguno de los escritores del Antiguo Testamento habla acerca de Jesucristo, su sacrificio de expiación de pecados y de la resurrección, como lo hace el Libro de Mormón? ¿Reveló Dios estas cosas vitalmente importantes a personas que vivían en América en aquel tiempo y no a estos amados siervos hebreos suyos? Mosiah 3:13. El Señor Dios ha enviado a sus santos profetas entre todos los hijos de los hombres para declarar estas cosas a toda familia, nación y lengua, para que así quienes creyesen que Cristo vendría pudiesen recibir la remisión de sus pecados. Pero, ¿por qué entonces los profetas que vivieron antes del año 124 a.C., cuando se supone que Mosiah escribió este texto, no mencionaron estas cosas en sus escritos inspirados? Otros errores. A pesar del hecho de que la palabra griega biblia, de la que obtenemos la palabra Biblia, no se usó como título para las escrituras hasta el V siglo después de Cristo, el Libro de Mormón usa el vocablo más de 500 años antes de Cristo. Segunda de Nefi 29, 3:10 dice: muchos de los gentiles dirán, una Biblia, tenemos una Biblia y no puede haber más Biblia, así que no por tener una Biblia debéis suponer que contiene todas mis palabras. El vocablo Biblia o Biblia significa libros o libritos, y se aplica a la colección de escritos inspirados que están encuadernados en forma de códice, es decir, con hojas y cubiertas. Ninguna colección semejante existió cuando se supone que fue escrito Segunda de Nefi. Una cosa muy notable con respecto al Libro de Mormón es las frecuentes citas que hace de la Biblia según la versión autorizada del rey Jacobo. Esta fue la versión que era popular durante los días de José Smith. Los libros de la Biblia fueron escritos originalmente en hebreo, arameo y griego, sin divisiones de capítulos y versículos. Estas vinieron en el siglo XVI, pero en las numerosas citas directas de la Biblia que hace el Libro de Mormón se usan por lo general las mismísimas divisiones de versículos que se hallan en la versión autorizada. En el uso liberal que el Libro de Mormón hace con lo que está escrito en la versión del rey Jacobo, ha incluido el pasaje espurio que aparece en esta versión en Mateo 6:13, dado que se reconoce que la última parte de tal versículo es una adición no inspirada a los escritos originales de la Biblia. Es lo que se llama una doxología. Este pasaje dice en Mateo 6:13, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Esta expresión aparece idéntica en 3 de Nefi 13:13. Este texto espurio se puede encontrar en versiones antiguas como la versión Reina Valera de 1859. Sin embargo, estas palabras no se hallan en los manuscritos más antiguos, como el Códice Sinaítico, el Códice Vaticano, el Códice de Beza y el Códice Dublinense del siglo VI. Por lo tanto, la mayoría de las versiones modernas de la Biblia, como la versión Torres Amat, la Biblia de Jerusalén, la Nácar Colunga, la Biblia del Peregrino o la versión internacional, entre otras, no contienen este texto espurio, pero que sí está en el Libro de Mormón. Está claro de dónde obtuvo este texto José Smith. El libro mormón La Perla de Gran Precio explica que a un tal profesor Charles Anton se le mostró una copia de algunas inscripciones y declaró que eran genuinas y que la traducción era exacta. Pero según el relato, al saber del origen de las planchas, se retractó de su veredicto. Esta historia no parece concordar con la afirmación de Smith de que él era el único que tenía el don de traducir el idioma de las planchas, el conocimiento del cual el mundo había perdido. ¿Cómo podía el profesor Anton confirmar la exactitud de un texto que no sabía leer, ni en consecuencia traducir?
El Libro de Mormón cita muchos pasajes de la versión del rey Jacobo de la Biblia, cuyo inglés ya se consideraba arcaico en los días de Smith. A algunos lectores les ha perturbado que el Libro de Mormón, el más correcto de todos los libros, copia al menos 27.000 palabras directamente de una traducción bíblica que presuntamente está llena de errores y que Smith más tarde se comprometió a revisar. Se ha comparado la primera edición del Libro de Mormón con ediciones actuales y se descubre un hecho sorprendente: que el libro que se tradujo por el don y el poder de Dios ha sufrido numerosos cambios gramaticales, ortográficos y sustanciales. Por ejemplo, parece haber confusión respecto a la identidad del Eterno Padre. La primera edición dice en Primera de Nefi 13:40: el Cordero de Dios es el Eterno Padre. Pero ediciones posteriores indican que el Cordero de Dios es el Hijo del Eterno Padre. Los dos manuscritos originales del Libro de Mormón, que datan de 1830, todavía existen. Uno de ellos, que obra en el poder de la Iglesia reorganizada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, tiene las palabras el Hijo intercaladas entre líneas. En cuanto al Libro Mormón, Doctrina y Convenios, el prólogo de las revelaciones del profeta José Smith, del erudito mormón Lyndon Cook, señala: dado que algunas revelaciones han sido revisadas por comités encargados de prepararlas para su publicación, se han observado añadiduras y supresiones textuales significativas. Uno de tales cambios se halla en el Libro de Mandamientos, capítulo 4 y versículo 2, que decía de Smith: tiene un don para traducir el libro, no le concederé ningún otro don. Pero cuando la revelación se reimprimió en 1835 en Doctrina y Convenios, leía: porque no te concederé ningún otro don hasta que se realice la traducción. Veamos algunos anacronismos y enigmas históricos. Hay a quien le cuesta asimilar el relato de que unos 20 judíos que partieron de Jerusalén rumbo a América en el 600 a.C. se multiplicaran y se dividirían en dos naciones en menos de 30 años. A los 19 años de su llegada, este pequeño grupo supuestamente construyó un templo según el modelo del Templo de Salomón, y su obra fue sumamente hermosa. Una empresa descomunal, desde luego. Para la construcción del Templo de Salomón en Jerusalén, que tomó 7 años, se necesitaron casi 200.000 peones, artesanos y capataces. Si somos meticulosos con el Libro de Mormón, nos daremos cuenta de que ciertos acontecimientos no guardan la debida secuencia cronológica. Por ejemplo, en la Biblia, en Hechos de los Apóstoles capítulo 11 y versículo 26, dice: a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Pero notemos lo que indica el Libro de Mormón, Alma 46, 15 y 16. Y los que pertenecían a la iglesia eran fieles. Sí, todos los que eran creyentes verdaderos en Cristo gozosamente tomaron sobre sí el nombre de Cristo, o sea, cristianos, como les decían, por motivo de su creencia en Cristo que había de venir, y por tanto Moroni rogó en esa ocasión que fuese favorecida la causa de los cristianos y la libertad de la tierra. Este texto describe sucesos que, según se supone, tuvieron lugar en el año 73 a.C. Sitúa a cristianos en América antes de que Cristo siquiera viniera a la tierra. El Libro de Mormón se presenta más como una narración histórica que como un tratado doctrinal. Las frases «y aconteció» y «sucedió», o con otros verbos similares, aparecen unas 1200 veces en la edición actual, alrededor de 2000 en la edición de 1830. Muchos lugares mencionados en la Biblia aún existen. Sin embargo, se desconoce la ubicación de casi todos los lugares mencionados en el Libro de Mormón. Ciudades como Gingimno, Cedrom, Mante, Zarahemla, Gersho, y se habla de ciudades amuralladas como Git, Abundancia, Shem, Moriantón, que ni hay restos arqueológicos ninguno y no se mencionan dónde estaba su ubicación. El Amán 3.8 dice: y sucedió que se multiplicaron y se extendieron a tal grado que empezaron a cubrir la superficie de toda esa tierra. Mormón 1.7: la tierra había quedado cubierta de edificios.
Nos preguntamos, ¿dónde están los restos de estas extensas civilizaciones? ¿Dónde están los diversos objetos nefitas, como monedas de oro, metales, espadas, escudos, petos, etc.? Durante más de 200 años de investigación arqueológica americana, se han acumulado un gran número de datos, se ha logrado una investigación considerable respecto a las civilizaciones precolombinas y sus tecnologías, sus movimientos y su historia. Entre ellas están las civilizaciones mesoamericanas originarias, como la maya, la olmeca y la zapoteca, las cuales tuvieron su esplendor aproximadamente durante el periodo en el que se estima que ocurrieron los hechos del Libro de Mormón. El libro afirma que existían pueblos precolombinos que eran blancos, cultos, que conocían antiguas lenguas del Viejo Mundo y tenían sistemas de escritura derivadas del antiguo Oriente Medio. Fundieron y fabricaron armas de hierro, de acero, de latón. Tenían caballos y ganado domesticados, carros. La civilización descrita en estos pasajes y en muchos otros del Libro de Mormón deberían ofrecer ciertos tipos de descubrimientos en los anales arqueológicos precolombinos. Es evidente que la falta de evidencia sobre las civilizaciones del Libro de Mormón constituye un problema para el propio libro. Si nos basamos en las estimaciones de población del Libro de Mormón, las civilizaciones descritas tendrían aproximadamente el tamaño de algunas otras civilizaciones arqueológicamente prominentes: el Antiguo Egipto, la Antigua Grecia, el Imperio Romano, la civilización maya, que también estaban en su apogeo en la época de las supuestas civilizaciones del Libro de Mormón. De estas culturas han quedado numerosas muestras en forma de ruinas, tumbas, templos, pirámides, carreteras, arcos, muros, frescos, estatuas, jarrones, armas, monedas. Los escépticos plantean que si hubieran existido en el Nuevo Mundo unas civilizaciones a tan grande escala y de tan larga vida como las que se mencionan en el Libro de Mormón, entonces deberían de aparecer pruebas físicas irrefutables de sus restos en los anales de la arqueología americana. Nos encontramos también con discrepancias entre la Biblia y los escritos mormones. Veamos algunas. La Biblia indica que el emplazamiento del jardín de Edén se hallaba probablemente en Mesopotamia, cerca del río Éufrates. No obstante, el libro Doctrina y Convenios, capítulo 57, según lo explicó el mormón José Smith, indica que el jardín de Edén se hallaba en el condado de Jackson, en Missouri, en Estados Unidos. La Biblia dice, en el Evangelio de Mateo, que Jesús nació en Belén. No obstante, Alma 7:10 del Libro de Mormón dice que Jesús nació en Jerusalén, una abierta y clara contradicción. En el libro del Apocalipsis, en la Biblia, indica que la Nueva Jerusalén estará en el cielo. Sin embargo, 3 de Nefi 21, 23 y 24, junto con Doctrina y Convenios 84, 3 y 4, indican que la Nueva Jerusalén será terrestre y la construirán los hombres en Missouri, en Estados Unidos. Encontramos en el libro bíblico de 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, que los escritores de la Biblia fueron inspirados para escribir los pensamientos de Dios. No obstante, 1 de Nefi 1, 2 y 3 y Jacob 7, 26, sus profetas dicen que escribieron según sus propios conocimientos. Teniendo en cuenta tales cuestiones, los seguidores de la fe mormona harían bien en reflexionar seriamente en las palabras de su correligionario Rex Lee. La autenticidad del mormonismo se confirma o se destruye con el libro del cual deriva su apodo, la Iglesia. Para el mormón sincero, así como para todo el que se considere cristiano, representa un desafío llegar a tener una fe basada en conocimiento bíblico sólido, y no meramente en una oración emotiva. El Libro de Mormón no está respaldada por ninguna prueba arqueológica, lingüística o antropológica. No hay ninguna evidencia de la cultura hebrea en las Américas. Las pruebas de ADN indican que los nativos del continente americano proceden de Siberia, que llegaron a través del estrecho de Bering
y no desde el Medio Oriente, así como los eruditos han explicado durante décadas. Después de comparar el Libro de Mormón con la historia y con la Biblia, las conclusiones inevitables que deben sacarse son estas. No está en armonía ni con la historia ni con la Biblia, sino que enseña relatos que no están demostrados arqueológicamente. Plagia de la Biblia, en gran número, expresiones usadas por los escritores de la Biblia, y las entreteje dentro de su propio texto. El Libro de Mormón, medido con la historia del Pentateuco, con la belleza de los Salmos, con la sabiduría de los Proverbios y el consejo edificante de las cartas de Pablo, el Libro de Mormón subsiste como una imitación repetitiva, gastada y no inspirada de la palabra de Dios.